Quiero compartirles hoy e invitarles que podamos abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a hablar acerca, o a reforzar, mejor dicho, uno de los puntos que en la reunión anterior hemos tocado, que es muy importante para este tiempo. Hemos estado hablando acerca del golpe final que Dios está preparando para este sistema, pero también es necesario que empecemos a ver y empecemos a hablar acerca de cómo Dios va a instalar su nuevo orden, o lo que tiene que ver con el nuevo orden divino. Ya hemos hablado bastante y hemos enseñado bastante acerca de este sistema, corrupto, de este sistema faraónico. Llevo sin temor a exagerar, hablando de un sistema faraónico de 17 años en esta ciudad, o bien en esta provincia, por lo menos más de 10 años, preparando a este concilio acerca del sistema faraónico. Si usted tiene la habitualidad de buscar las predicaciones en YouTube, vaya a prédicas antiguas que hay cerca de 80, no las conté, pero creo que hay más de 80 prédicas subidas al canal de YouTube, y busque las prédicas que tienen antigüedad, y encontrará, bendecidos, encontrará que llevamos mucho tiempo hablando del sistema faraónico, preparando a la iglesia para todo este tiempo. ¿Sabe? Llevamos bastante tiempo preparando a la iglesia de décadas, ¿no? De cada 10 años. Recuerdo cuando todavía estábamos en la otra parte de adelante, cuando hablamos acerca de los próximos 10 años, y le hablamos en ese momento a quienes eran adolescentes, que se tenían que preparar porque dentro de 10 años iban a ingresar a la etapa de obreros y tenían que estar equipados, y de hecho ha pasado, y gracias a Dios que lo podemos ver. Pero necesitamos también en este tiempo ir viendo cómo Dios va a ir ordenando, cómo Dios va a ir llevando adelante su plan, su proyecto, cómo Él va a ir estableciendo su nuevo orden divino. ¿Por qué hablar de los órdenes divinos? Porque toda la Biblia, si usted la lee, la estudia o repasa las prédicas, va a poder descubrir que en todas las historias de las sociedades, porque recuerde que en las sociedades han ido cambiando, el que no ha cambiado ha sido Dios para bien nuestro, y el que no ha cambiado tampoco ha sido el adversario, porque el adversario es el mismo que presentó batalla en el huerto de Edén a Adán y Eva. Es el mismo diablo, diga conmigo, es el mismo diablo. O sea que él conoce todas las estrategias, tiene todas las mañas y repite sistemáticamente todos los mismos planes y proyectos. ¿Por qué? Porque las sociedades van cambiando, las generaciones van cambiando. Usted ha sido enseñado que los problemas culturales y los problemas generacionales son los que tenemos que enfrentar, pero lo enfrentamos nosotros porque las sociedades van cambiando. Entonces
Dios sigue siendo el mismo, por eso la Escritura dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no va a cambiar, Él sigue siendo el mismo Dios. Ahora, las sociedades sí, los pueblos sí van cambiando, las sociedades, las culturas van cambiando, y nosotros tenemos que saber de que siempre Dios, en todo cambio generacional, tiene el trabajo de establecer su orden. Por eso se llama nuevo orden divino. Así como las culturas establecen su forma de vivir, sus nuevas culturas, para culturizar a las nuevas generaciones, lo que nosotros hemos vivido cuando éramos niños o adolescentes, esta generación no lo vive o lo vive de otra forma. Entonces los gobiernos se encargan de a cada generación darle nuevas herramientas para culturizar a las nuevas generaciones que se van formando con su ideología. Cuando nosotros vemos la liberación del pueblo hebreo, Dios le da una orden a Moisés que se la dé a los ancianos, y es una orden que se vuelve tediosa, que se vuelve cansadora, porque nosotros no estamos preparados para repetir cosas, ¿verdad? Entonces Dios le habla a Moisés y le dice estas palabras, y se la dice a Josué, estas palabras: la meditarás de día, de noche, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Se lo dice a Moisés, y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos ese compuesto de consejos, vemos que hay que repetir. Diga conmigo, hay que repetir. Otra vez. Y no nos gusta repetir, nos cansamos, ¿verdad? Una de las costumbres que nosotros tenemos como Iglesia Apostólica es hacer estas cosas, esta práctica. Diga conmigo, repetir, decir al que tenés a tu lado. Y es como que lo miramos, y como que hay veces como que queremos ladrarle más o menos. Y yo hago este ensayo porque es lindo verlo. Ver la cara de cuando uno lo mira al otro, cómo nos cuesta mirarnos, estamos al lado y nos cuesta mirar al que tenés a tu lado, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta mirarnos? Y menos aún repetirle, decirle al que tenés a tu hermano, hay que repetir. Y a veces hay que repetir. Y si le podría poner un espejo gigante aquí adelante, entonces podría reflejarse el rostro, pero es... Cuando nosotros hablamos de repetir el mensaje, repasalo en tu casa, compartíselo a alguien más, es porque estamos hablando de un arma que Dios nos dio. ¿Para qué? Para traspasar a otras generaciones el orden de Dios. Si la iglesia haría el trabajo de culturizar a las nuevas generaciones, de discipular a las nuevas generaciones, hoy no tendríamos que estar hablando 2021 del nuevo orden divino. ¿Por qué hablar de un nuevo orden divino? Porque la iglesia se cansa de repetir el mismo mensaje, porque la iglesia le aburre escuchar 2 veces la misma palabra. Fíjese naturalmente qué es lo que hacen los sistemas faraónicos. ¿Cuántas veces en el día a través de los noticieros te repiten la misma información? ¿Alguno le prestó atención a eso? Los que tienen la costumbre de levantarse temprano y informarse y poner la radio, usted va a ver que en la radio le dicen lo mismo, pone un canal a la mañana, media mañana le dicen lo mismo, al mediodía le dicen lo mismo, a la tarde le dicen lo mismo, y a la noche, antes de que usted cierre el día, vuelven a repetirle. No menos de 10 veces al día le repiten exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están discipulando, están disciplinando a las sociedades para que hablen de un tema que es considerado necesario hablar. Pero a veces cuando nosotros decimos, ya hemos escuchado esta palabra, repetirla a la tarde ya no está bueno, aburre o cansa. Entonces la iglesia ha tenido buenas oportunidades, pero ha fracasado en una tarea de repetir
el orden de Dios, de repetir el consejo, de repetir la palabra, de repetir la advertencia, de repetir, ya la escucharon, ya todos lo saben. Y uno de los errores que no podemos cometer en el tiempo que viene es de usar la palabra totalitaria, que es la palabra de todos, lo que la sociedad se ha acostumbrado a decir, ¿verdad? Ya todos lo saben. Hemos aprendido que no todos lo saben, ya todos conocen, no todos conocen. ¿Cuántos, al menos de tu entorno, si vos contás 10 personas de tu entorno, cuántos crees que de tu entorno de 10 personas conocen los mismos principios que vos conocés de parte de Dios? La misma palabra apostólica. ¿Cuánto en tu entorno de 10 conocen la misma palabra apostólica que vos la conocés? De un entorno de 10. ¿Cuántos? Si de ese entorno de 10, 3 al menos sobran los dedos de la mano, ¿verdad? Porque te vas a dar cuenta que tu entorno de 10, que vos crees que ya todos conocen la palabra que vos conocés, cuando la empezás a hablar, te empiezan a preguntar, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué bicho raro te picó? Y ahí te das cuenta que no todos los que te rodean, a pesar de que sean cristianos, conocen el mismo principio que vos aprendiste o que Dios te reveló. Por eso nosotros no podemos escatimar esfuerzo en repetir, en repasar y en compartir la palabra que Dios nos ha estado hablando. ¿Por qué? Porque si la iglesia en el tiempo de libertad de predicar, de libertad de congregarnos, hubiese, ¿verdad?, hecho ese tipo de tarea, hoy no tendríamos que hablar el nuevo orden divino. Pero, decía el que tenés a tu lado, hay que empezar de nuevo. Por segunda vez. Hay que empezar de nuevo. Entonces, para empezar de nuevo tenemos que repasar lo que dice Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a ver solamente, lo vamos a leer, pero vamos a repasar solamente 3 versículos. El verso 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Qué hicieron antes de pasar el Jordán? Se detuvieron. Jordán representa un lugar de unción. Diga conmigo, lugar de unción. Y nosotros tenemos que saber que antes de meternos en la unción tenemos que estar atentos, tenemos que pararnos, porque a la unción de Dios no nos podemos meter como venimos. Decía el que tenés a tu lado, para moverte en la unción de Dios es necesario que examines algunas cosas. Entonces ellos, antes de meterse en el Jordán, antes de meterse a un nuevo nivel, antes de meterse a una nueva etapa, antes de ingresar a nuevos desafíos, eso representa Jordán. Usted sabe, ya aprendido estamos, que Jordán representa un cambio de cosas. ¿Qué pasó en el Jordán? En el Jordán, antes de entrar, el Jordán representa un lugar de unción. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? El maná cesó, ¿sí? Y ellos comenzaron a experimentar una manifestación de siembra y de cosecha. El Jordán representa un lugar de unción donde el manto de Elías cayó sobre Eliseo. El Jordán representa una modificación en las costumbres. Jordán representa un cambio, una transformación, un nuevo nivel. Ahora, ellos estaban a punto de entrar a una nueva etapa, como nosotros a partir del 2020 hemos ingresado a una nueva etapa, a una nueva unción, a una unción madura, a una unción crecida, a una unción de entendimiento, a una unción de madurez, porque dentro de la unción muchas veces hay mucha emoción, hay mucha emotividad, y a veces se mezcla la unción de Dios con la naturalidad, con las emociones. Y cuando nos metemos en el Jordán, que es la unción de Dios, tenemos que hablar de una unción de madurez. Por eso cuando Jesús ingresó
a las aguas bautismales, ingresó a ese Jordán, los cielos se abrieron, ¿verdad? Y usted observe algo, que antiguamente ningún hombre se bautizaba antes de los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque para bautizarse había que tener un nivel de madurez. Ningún hombre empezaba el ministerio, a ejercer el ministerio antes de los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque necesitaba desarrollar madurez, necesitaba desarrollar compromiso. Y Jordán representa eso, un nivel de crecimiento, un nivel donde se deja de costado los caprichos, donde se dejan de costado las mañas, donde se dejan de costado lo que a mí me gusta, lo que yo siempre hice, lo que a mí me parece, lo que yo creo, porque si no lo hacen como yo quiero, se me aflora algo acá adelante que se estira así, ¿verdad? Ingresar al Jordán significa una madurez en los creyentes. Ingresar al Jordán significa un crecimiento en los creyentes, en haber dejado atrás cosas y poder meterse a un nuevo nivel de desafíos, de compromisos, de responsabilidades, de tomar determinaciones, de tomar decisiones concretas, firmes, de no luchar con el doble ánimo, de no tener esa ambigüedad de decir no sé si sí, no sé si no, que hoy todo con el Señor y mañana no sé tanto. Y meterse en el Jordán representa un cambio generacional. Toda la gente que salió con Moisés antes de meterse en el Jordán fue procesada y fue limpiada. Nadie entró con Josué a la tierra prometida mayor a los 40 años. ¿Me escuchó? Porque fue toda la generación que le hizo la vida imposible a Moisés en el desierto. Y antes que se metieran a la tierra prometida, Dios en ese desierto procesó la generación. Y todo lo que representaba capricho, todo lo que representaba maña, todo lo que representaba enojo, todo lo que representaba contienda, todo lo que representaba disensiones, todo lo que representaba impedimento para alcanzar la promesa de Dios, Dios lo fue procesando, lo fue limpiando, lo fue sacando como se saca o se entresaca la paja del trigo, como se entresaca y se separa el ganado, las ovejas de los cabritos. Eso lo hizo Dios en el desierto. Por eso llevó a los hebreos 40 años al desierto y le dice: te hice pasar por este desierto para que tú supieras lo que había en tu corazón. Durante 40 años el pueblo hebreo fue procesado, fue limpiado, fue entresacado, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de entre lo injusto, lo santo de lo profano, los que estaban comprometidos con Dios y los que habían salido de Egipto solamente por susto, porque usted ya aprendió aquí hace más o menos 2 o 3 prédicas atrás, que cuando salió gente de Egipto salió todo tipo de gente. ¿Se acuerdan esa palabra? Toda clase de gente. No salieron solamente los hebreos, no salieron solamente los convertidos. Hubo mucha gente entre los hebreos que solamente se movieron para no caer bajo el juicio de Dios, pero sus corazones estaban contaminados con otros dioses, adoraban a otros dioses, eran paganos, pero ahora caminaban junto al pueblo de Dios. Pero llegaron hasta el Jordán, y no se puede entrar al Jordán si no se depura, si no se saca, si no se limpia todas esas cosas. Entonces dice que ellos se levantaron de mañana. Y levantarse de mañana significa estar motivado, porque nadie que está motivado se levanta temprano. Solamente te levantás temprano cuando estás motivado por algo, ¿o no? Cuando no estás motivado, que decís, suena el despertador y Dios, le orás, ¿verdad? Le querés imponer mano a ese despertador. Un ratito más, 5 minutos más, 10 minutos más, media hora más.
Pero cuando vos estás motivado por algo, porque lo que va a pasar al otro día es alegre, ni siquiera necesitas despertador. ¿A cuánto le ha pasado esto? Te levantás hasta antes y ya estás preparado. ¿Y por qué? Porque hay algo que te motiva. A Josué hay algo que lo estaba motivando, y era que él iba a ingresar con el pueblo a una nueva etapa, a un nuevo nivel, a un nuevo mover de Dios. Entonces dice que él se levantó de mañana y con él todos los hijos de Israel, y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Por qué es necesario reposar allí antes de entrar? Es lo que estamos viviendo todo este tiempo. Desde que hemos tenido la consagración hasta este tiempo para la iglesia fue una especie de estar reposando para ver lo que pasa, para examinar lo que pasa, para poder entender lo que pasa. No solamente como Dios nos advirtió, para ver qué tipo de gobierno se está estableciendo, sino para saber qué tipo de condición está teniendo la iglesia. Por eso hemos descubierto un montón de cosas que antes estaban pero no las veíamos, porque había mucho ruido. Y en ese aquietar, en ese silencio, en esa parsimonia que parece como que iba a ser destructiva, ahí se pudo contemplar muchas cosas, que muchas de las cosas que vivíamos, algunas de ellas estaban pasadas de emociones, que muchas personas que decían estar comprometidas 100% con Dios no lo estaban realmente, que el que parecía que estaba firme no lo estaba, que el que parecía que estaba lleno de unción no lo estaba, que el que parecía que estaba convertido no lo estaba. Ellos reposaron. Decía el que tenés a tu lado, Dios sabe reposar. Y nosotros pensamos que el reposar es malo. ¿Por qué existe el día de reposo de Dios? No somos sabatistas, no es que guardamos el sábado, pero dice que Dios acabó toda la obra, terminó toda la obra. ¿Y qué hizo Dios? Reposó, se aquietó y miró y vio que lo que había hecho era bueno. ¿Cuántas veces reposamos para ver que lo que Dios ha hecho es bueno? Decía que tenés a tu lado, no me mientas. ¿Cuántas veces reposamos en la oración para descubrir a Dios? ¿Qué significa reposar en la oración? No es lo que le pasa a más de uno que se duerme en la oración. Eso no es reposar en la oración, ¿eh? Porque dice, hoy yo reposo en la oración. Y dice, Jesús, gracias. Eso no es reposar, eso es dormirse en la oración, ¿eh? Pero reposar en la oración, ¿sabe qué significa? Es meternos en la oración y simplemente estar en silencio, aquietado, a ver qué es lo que Dios va a hacer. Y pasar ese tiempo de intimidad con Dios que parece aburrido. Porque déjeme decir algo, somos experimentados en tratar de no aburrirnos, por eso siempre estamos tratando de hacer algo. El día que no hacemos algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos de los que están acá están acostumbrados a hacer cosas todo el tiempo? Y cuando no hace algo, ¿verdad? Oh, como que se aburre. Bueno, algunos están acostumbrados ya a no hacer, pero mayormente cuando hay gente que está acostumbrada, ¿verdad? Le pasa a la gente que está activa que nadie se prepara para jubilarse. Cuando se jubila, mucha gente entra en depresión. ¿Por qué? Porque no sabe estar aquí, porque toda la vida se levantó, fue a trabajar y ahora ya está jubilado, no tiene que trabajar, entonces se aburre, ¿verdad? Y busca cosas para hacer. Nosotros en Dios tenemos que aprender a practicar,
a estar en el secreto con Dios, en el silencio, a reposar antes de continuar, a reposar antes de seguir. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo estamos. Hemos vivido una etapa donde nosotros a muchas personas le decíamos: el activismo en Dios no existe. Recuerde y busque las prédicas en el canal de YouTube cuando enseñamos que ese aceleramiento, ¿te acordás cuando era impresionante que todo el mundo, todos los predicadores, así era, ¿no? El aceleramiento de Dios y que el torbellino. A mí la Biblia me enseña otra cosa. Me enseña que tengo un Dios que es paciente, que espera, que guarda silencio, que se toma el tiempo, que examina los corazones, que pesa los corazones. El profeta lo buscó a Dios y lo buscó en el terremoto, lo buscó en el trueno, lo buscó en el fuego, y dice que no lo encontró hasta que llegó el silbo apacible, y en el silbo, oh gloria a Dios, en el silbo apacible, la gloria de Dios cayó sobre él. Muchas veces Dios no está en el grito, en el aplauso, en la algarabía, en el, ¿verdad? Como hemos dicho, en los estadios llenos. Esta gente llegó al Jordán y reposó, se aquietó, porque ellos estaban por subir un escalón, estaban por cambiar una etapa generacional. Como nosotros cuando consagramos el año, Dios nos habló de qué, que venían qué para nosotros. ¿Qué venía en esta última consagración? 10 años de manifestación de Dios sin precedente, de gloria de Dios, de mostrar de Dios cosas que no habíamos visto hasta ese momento. Pero ¿qué creíamos? Si íbamos a entrar a ese nivel, no podíamos entrar como se venía todo. Porque en los últimos tiempos, hasta esa consagración, no hablo a nivel conciliar, sino hablo a nivel mundial. La iglesia de Dios no estaba preparada para entrar a esa manifestación de Dios. Y esto que aconteció aquietó todos los movimientos para que cada cual descubra si está preparado para pasar al otro lado. Es la que tienes a tu lado, hay que estar preparado para pasar a ese nuevo tiempo. ¿Qué significa estar preparado para pasar ese nuevo tiempo? Bien, versículo 2 dice: después de 3 días, o sea que ¿cuánto reposaron? 3 días, así que 3 años de tranquilidad y de pasividad no va a ser problema. Cuando empezó esto, ¿qué les dije? Hágase fuerte porque esto viene para ¿cuándo? Viene para rato. Entonces, si el que tenés a tu lado, no sé por qué te desesperás. Si ya te lo dijo, decir, ya te lo dijo Dios, que había que ser paciente, que había que estar tranquilo y preparado para ver la mano de Dios. Amén. Entonces reposaron 3 días y los oficiales recorrieron el campamento. Y acá viene nuestro desarrollo. Verso 3. Mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y cuando veas los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ella. En el verso 3 hay 3 cosas importantes. Una de ellas es el arca, lo segundo son los sacerdotes y lo tercero es el pueblo. Diga conmigo: arca, sacerdote y pueblo. Arca, sacerdote y pueblo. ¿Qué significa el verso número 3? El verso número 3 significa un proceso de cambios, un proceso de cosas. Ellos tenían que estar atentos y tenían que estar dispuestos a ver primero el movimiento de Dios para después moverse. Hubo un tiempo donde la iglesia, lamentablemente, por esta idea de aceleramiento, esta idea de que sembrar la semilla
ahora y dentro de un rato ya estás cosechando el fruto, porque eso fue lo que pasó. Llegamos a un tiempo de creer que el reino de Dios era como un microondas, ¿verdad? Que lo programabas en 3 minutos y tenías la comida lista. Y en el reino de Dios no existe el microondas. Es el que tienes atrás, no existe el microondas. En el reino de Dios es a la antigua. La comida buena, la buena, lleva tiempo elaborarla. Es como la comida de antes, sustanciosa, llevaba tiempo en la cocina. 3, 4, 5 horas para que en media hora se coman todo y limpien hasta los platos. En el reino de Dios la buena comida lleva tiempo. Y cuando hablo de la buena comida estoy hablando de la buena palabra, de la palabra revelada, de la predicación. Predicar una palabra revelada lleva tiempo de intimidad con Dios, cosa que los ministerios no tenían. Por eso agarraban el microondas de Dios. ¿Cuál es el microondas de Dios para la iglesia del siglo XXI? Son las redes sociales. Con un clic bajaba el mejor mensaje de alguien alrededor del mundo para predicarlo el domingo a la congregación. Esa es comida de microondas. Hola. Y allí estaban las congregaciones alimentándose con comida chatarra, aplaudiendo porque ¡wow! ¡Qué mensaje! Bajado de la red que había ese domingo. Pero un buen mensaje, un mensaje sustancioso, un mensaje con vitamina, un mensaje que te nutre, lleva tiempo elaborarlo. El tiempo de preparación, el tiempo de comunión, el tiempo, a veces te lleva toda la semana de intimidad con Dios para que te dé una palabra para el día domingo. Ahora imagínese, usted vea esto. Si me lleva toda la semana como apóstol, orar, preguntarle a Dios, decirle, estar atento en qué momento Dios me va a hablar, si a la mañana, a la tarde, a la noche, para tener una palabra que te edifique el día domingo, ¿cómo luego no te la voy a repetir otro día? O te voy a decir que la repase, o te voy a decir que la guardes, que la grabes, que la escribas, que la repitas, que la busquen en la grabación, que la compartan con la familia. Si has llevado toda una semana de proceso, de intimidad, de comunión con Dios, para que esa palabra te sustente. Pero como vivimos en un tiempo tan acelerado y que nos empuja, y que nos empuja, y que nos empuja, Dios tuvo que hacer un alto. Dios tuvo que aquietar, ¿verdad?, el movimiento que se venía trayendo, para que se examine lo que cada uno estaba y cómo estaba, para luego poder entrar a ese nuevo nivel. Entonces el verso 3 dice, lo primero que tienen que hacer es mirar a quién. ¿Qué dice ahí? Mandaron al pueblo diciendo, cuando veas a quién, cuando veas el arca, lo primero que la iglesia debe aprender es a mirar el arca. ¿Qué es el arca? El arca es sinónimo o el ejemplo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. La gente debe aprender a mirar la gloria de Dios, debe aprender a tener los ojos puestos, la mirada puesta en Dios por encima de todas las cosas. Antes que en los hombres, antes que en los ministros, antes que en las personas, antes que en las denominaciones, antes que en los artistas cristianos, antes que en el cantante de turno, antes que etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que dice es cuando ustedes vean el arca, número 1, arriba el arca, número 1, primero el arca, número 1, indispensable, inamovible, inigualable, es el arca, es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Ahí puesto los ojos, como cantamos, en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De mi fe. Anote Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en quién. Entonces, número 1, yo tengo que aprender a descubrir qué estoy mirando. El fracaso de muchos creyentes en tiempos de desafío es porque están mirando el objetivo equivocado.
Está mirando cómo hace aquel, está mirando cómo hace el otro, está mirando cómo está fulano, está mirando cómo se mueve mengano. Lo primero que hay que aprender es a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está por debajo de Dios puede variar. Usted ya aprendió esto. Todo lo que está por debajo de Dios puede cambiar, puede variar. Las relaciones pueden variar, los afectos pueden variar, los consejos y los consejeros pueden variar. Las personas que vos tenías como, a lo mejor como alguien allá, algo los hizo cambiar, y es cuando la gente dice, se me cayó el santo, ¿verdad? Mira la que se mandó fulano. Hola, a nadie le pasó de acá que tenías a alguien como, casi cerca de Dios, el santito, ¿viste? Era como tu norte, era como la... Y no sabes cuándo o qué pasó, arrancó para otro lado y decís, ¿y ahora qué? Hermano, si algo puedo aconsejarle y le puedo dar sin animosidad a ser agrandado en lo que digo, es... Si algo me mantuvo estos más de 30 años de servir a Dios y de predicar este evangelio, con todo lo que hemos experimentado y todo lo que hemos vivido, es haber aprendido a tener los ojos puestos por encima de todo lo que está debajo de Dios. En otras palabras, es mirar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando vos aprendés a mirar a Dios por encima de todas las cosas, entonces nada te detiene. Porque muchas de las cosas que te detienen no es Dios, es lo que está debajo de Dios. Muchas veces te detienen los malos ejemplos, muchas veces te detienen las emociones, muchas veces te detienen la falsedad de la gente, muchas veces te detienen el mal testimonio de alguien. Entonces vos decís, no, mira la que se mandó, ¿qué voy a seguir? O me defraudó esta persona, y el que te defraudó fue la persona, no fue Dios, porque Dios no defrauda. ¿Me está entendiendo? Pero como esa persona a lo mejor revestía para vos un carácter importante y falló, como esa persona falló, crees que falló Dios. Y Dios no falla. Entonces cuando aprendés a mirar por encima de todas las cosas, entendés que algo puede variar, pero si hay algo que no varía es Dios, porque Dios no tiene sombra de variación, no tiene mudanza, dice la Escritura. Él no cambia. Decía al que tenés a tu lado, Dios no cambia. Otra vez decirle, Dios no cambia. Por tercera vez, Dios no cambia, la gente cambia. Hoy te ama, mañana te odia. Hoy te aplaude, mañana te crucifica. Se lo hicieron a Jesús, hermano, en menos de 48 horas. Lo vieron a Jesús resucitado, levantarse en las nubes. ¿Saben lo que es? Nosotros nos volvemos locos cuando sentimos que hay manifestaciones de unción, o sentimos ángeles cantando, o sentimos la brisa, o sentimos, como han experimentado, que Dios está en medio nuestro y nos ministra, nos toca. Imagínate si nosotros veríamos con nuestros ojos naturales a Jesucristo ser alzado en gloria. ¡Wow! Lo que sería eso. Sin embargo, en Corintios dice que cuando eso pasó había 500 hermanos reunidos. Y 10 días, diga conmigo 10 días después, solamente 120 fueron llenos del Espíritu Santo. 380 hermanos en 10 días retrocedieron. Así que una cuenta matemática, 38 personas por día abandonaban la fe. Todos los días 38 hermanos nuevos. Todos los días 38 menos, hasta que cuando llegó la manifestación del Espíritu Santo eran solo 120 adorando y orando a Dios. ¿Qué le habrá pasado a esos 380? Vaya uno a saber qué. Puesto los ojos en Jesús, primero. Cuando vean el arca, no dice cuando lo vea a Josué que sale peinado, no importa si Josué sale peinado o despeinado, lo importante es que primero veas
la gloria de Dios. Si primero ves a un hombre, primero ves a una mujer antes que ver la gloria de Dios, entonces tu vida de fe está en riesgo. Cuando yo aprendo a mirar a Dios por encima de la gente, cuando aprendo a mirar a Dios por encima de lo terrenal, cuando aprendo a mirar a Dios por encima de lo bueno o de lo malo, entonces mi vida de fe se está preparando para tener un crecimiento continuo, porque Dios no va a cambiar. Aunque el mundo entero cambie, Dios va a seguir siendo el mismo. Las costumbres de los hombres pueden cambiar. Las actitudes generacionales pueden cambiar. Los mundos conocidos y aún los que ya se están gestando pueden variar, puede cambiar. De hecho, hasta no hace poco había definido 2 géneros, ahora no sé cuántos hay. Mirá si está cambiando. Pero Dios sigue siendo el mismo de hace miles de años, porque Él no cambia. La gente cambia. Ayer era Carla, hoy es Rubén. Ayer era Antonio, mañana es María. Cambian los documentos, cambian las costumbres, pero Dios no cambia. Por eso es ideal levantar 5 centímetros más la mirada. Decir al que tenés a tu lado, un poquito más para arriba. Vamos a decirle un poquito más para arriba. Hacerle otra pregunta, decirle, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Hace muchos años teníamos un eslogan, nosotros decíamos cuando invitamos a las reuniones, Dios está, nosotros estamos, ustedes no pueden faltar. Por mucho tiempo fue nuestro eslogan. ¿Por qué? Porque por encima de que está José, está Pedro o no está, Dios está, el Espíritu Santo está. Hoy yo creía que alguien me decía, gloria a Dios, amén, aleluya. Decía que tenés a tu lado, Dios está, aun cuando yo no estoy. Dios sigue estando. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es menos Espíritu Santo si hay 10 o hay 50? El Espíritu Santo sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Así haya uno solo que venga con el corazón abierto para recibir de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a mirar por encima de todo. Tenemos que aprender a mirar el arca. La iglesia del siglo XXI tiene que aprender a mirar por encima de todo. Tiene que aprender a mirar el arca. Número 1, tener la visión correcta. Número 1, dice, cuando vean el arca, decía que tenés a tu lado, primero el arca. Decirle primero Dios. Dios adelante, todo lo demás detrás. Lo segundo, para entrar a ese nuevo tiempo de gloria o nuevo tiempo de unción, es saber identificar correctamente el sacerdocio. Saber identificar el sacerdocio correcto. Diga conmigo, saber identificar el sacerdocio correcto. ¿Por qué en este tiempo, antes de entrar a el tiempo de Jordán, el consejo al pueblo fue, primero vean el arca y después identifiquen el sacerdocio correcto? En otras palabras, tenés que identificar la unción correcta, el ministerio correcto, tenés que identificar el ministro correcto, porque hasta antes de esta pandemia todo el mundo era doctor en divinidad. Vos encontrabas cada papagayo en las redes sociales hablando de teología y de cristofanía, y eran más carnales que hasta el diablo estaba avergonzado de lo que hablaban estos infelices en las redes. Todo el mundo enseñaba por redes, todo el mundo discutía, peleaba y enseñaba doctrina. Y hermano, era un desastre. Escuchar tanta cantidad de gente repitiendo tantas bobadas que agarraban por ahí en las redes, tantos programas de crecimiento, la iglesia electrónica. No existe la iglesia electrónica. La iglesia virtual no existe.
La virtualidad fue un paliativo, fue una forma de alcanzar al más lejano, pero no existe. Por eso la Escritura tiene un solo renglón donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por redes sociales nadie se congrega. Es una forma, es una manera. Por eso tenemos un cuerpo. No tenés brazos inalámbricos. Imagínate que vos te levantés por la mañana y que tu brazo, ¿verdad?, hoy no quiera ir a trabajar. Dice, vos le dice al cuerpo, a las piernas, anda, que yo trabajo de acá de casa porque, ¿verdad?, es inalámbrico. No hay miembros inalámbricos. ¿Me está entendiendo lo que hablo? Somos un cuerpo, estamos juntos, nos movemos. Por eso cuando nos preguntaron, ¿y habrá actividad en redes? No. Porque no nos va a decir este sistema que Dios es inalámbrico. Dios no es inalámbrico. Somos un cuerpo. Necesitamos estar juntos. Necesitamos hacer las cosas a la forma de Dios. Entonces la virtualidad en el reino de Dios no existe. La virtualidad en el reino de Dios no bendice a nadie, no le llega a nadie. Es un paliativo para que te sientas acompañado. Está bien, lo hemos utilizado, sí, pero tenemos que examinarnos. Por eso el segundo consejo es: cuando veas a los levitas sacerdotes, cuando identifiques. Y lo que ha pasado este tiempo es que mucha gente ha sido llevada al error por escuchar sacerdocio equivocado, por escuchar consejeros equivocados. Muchas personas inclusive casi han puesto en peligro su fe por escuchar a gente que supuestamente, no sé, tenía la última revelación del momento. Tenés que tener cuidado a quien escucha, tenés que identificar el sacerdocio correcto, el que te dirige, el que te enseña, el que te instruye, el que te prepara, el que te capacita, el que te va a dar las herramientas necesarias para que tu vida de fe se desarrolle. Dios le dice al pueblo hebreo, número 1, aprendan a ver el movimiento del arca, sepan cuándo es Dios que se está moviendo y cuándo es la carne o el sistema se está moviendo. Y número 2, aprendan a identificar el sacerdocio correcto, porque muchos creen mostrarse como sacerdotes y no son otra cosa que herramientas del diablo para confundir a la gente. Salud. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber qué escuchar. Jesús dice, mis ovejas ¿qué? ¿Oyen qué? ¿Y qué? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas identifican mi voz. Mis ovejas saben. Y es increíble, si usted lo puede, en eso sí lo puede buscar, googlee, ¿verdad? Cómo trabajan los pastores, las pruebas que hacen. Y es algo trascendental. En un documental, en una oportunidad, juntaron varios rebaños de ovejas, los mezclaron a todos, ¿verdad? Todas las ovejas juntas, todas. Y cada pastor hacía algo diferente. Uno silbaba, el otro decía una palabra, el otro cantaba. Y cada grupo de ovejas, por lo que su pastor hacía, se iba alineando a donde estaba ese pastor. El principio de lo que Jesús enseñó: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Entonces nuestra tarea, como dice en el versículo 3, la segunda tarea es visualizar correctamente el sacerdocio correcto. Es obtener el sacerdocio, saber a quién estoy escuchando, saber quién me está dirigiendo, saber quién me está aconsejando, porque consejeros puede haber mucho. El apóstol Pablo dice, maestros hay para ser dulce, pero yo soy un padre para ustedes. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, muchos hay que tienen ganas de enseñar,
Y no lo puedo impedir. Pero ustedes, ¿a quién van a escuchar? ¿A quién le van a prestar atención? ¿Qué consejo van a seguir? Entonces, cuando dice, número 1, cuando veas el arca, número 2, y los levitas sacerdotes que llevan el arca, eso es tener la capacidad, como dice Marcos capítulo 4, verso 24, anótelo si quiere, Marcos capítulo 4, 24, es una enseñanza que también está en el canal, búsquela, mirá cómo oís, se llama. Ese texto dice, mirad como oís, o sea, ponele visión a lo que estás escuchando. Mirad como oís, porque con la vara con que medís, será medido y aún se te añadirá lo que oís. Fíjate en Marcos 4:24 lo que dice. Atención con esto. Prestale atención a lo que oís o a quién oís. Porque con la medida que medís, esto significa, porque si vos te movés de acuerdo a lo que oís, ¿qué es lo que crees que se te va a pegar o vas a recibir? ¿Lo que Dios quiere darte? No. Lo que vos estás escuchando, eso es lo que se te va a pegar. Entonces, cuando vos escuchás a personas equivocadas, que te hablan de limitaciones, que te hablan de ruina, que te hablan de miseria, que te hablan de escasez, que te hablan de enfermedad, que te habla que esto es para todo, que a todos le puede pasar, que de esto no se salva nadie, que esto es igual para todos, que esto no discrimina ni a ricos, que este virus es generalizado, no discrimina ni a ricos ni a pobres. Por más que Dios haya abierto el cielo y te haya dicho que ninguna de las plagas que Dios permitió que en la tierra se desarrollen llegarán a tu casa va a llegar lo que vos dejás que ingrese a tu casa por tus oídos. Por eso fue muy difícil todo este año y medio más que llevamos. Porque hemos liberado una guerra sin cuartel para que esta maldición que se estableció a nivel mundial no golpee tu casa. Fue muy cansador, mis hermanos. Fue agotante y fue también muy triste por ver a un número X de mismos cristianos criticar, levantarse en contra, desacreditar. Y hoy, después de un año y medio, yo le diría ahí al final, ¿cuál era la verdad? ¿La tuya o la que Dios te estaba hablando? Mirá lo que oís. Prestale atención. No importa quién sea o a quién consideres que está más preparado o menos preparado, que sea más espiritual o menos espiritual. Mirá lo que oís, porque lo que oís es lo que se te pega. Por más que Dios quiera bendecirte y llenarte de riqueza, si lo que vos oís es pobreza, lo que se te pega es pobreza. Mirá lo que oís. Presta atención a quién estás escuchando. Presta atención lo que estás escuchando. Porque con la medida con que medís, o sea, la visión que desarrollás de lo que estás oyendo, eso es. Y si usted lee Marcos 4:24, dice el final del verso 24, y se te añadirá lo que oís. ¡Wow! Dice que Dios vino para darte vida y vida en abundancia, pero si vos estás escuchando muerte, muerte más muerte, muerte más muerte, ¿qué crees que se va a añadir? Dios nos enseñó que el que siembra cosecha, que la forma de tener éxito es consagrando, es entregándole al Señor, y aún si algo saliese mal, Dios tiene la responsabilidad de hacer algo favorable para restituir. Por eso la Biblia dice, yo restituiré lo que te robó el saltón, lo que destruyó la oruga y el revoltón. Yo restituiré, porque Él es el único que tiene la capacidad y el poder para reponer aún lo que haya acontecido con tus bendiciones. Yo restituiré.
Los años que la oruga, el saltón y el revoltón hicieron desastre. Porque mía es la plata, mío es el oro, dice Dios. Pero lo segundo que el pueblo recibió es: presten atención a quién van a seguir, presten atención el consejo que van a retener, presten atención el sacerdocio que ustedes van a considerar. En otras palabras, por eso la Escritura nos enseña en Jesús, cuando Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué Jesús dice, yo soy el buen pastor? ¿Porque había un solo pastor? No, porque había muchos pastores, pero dentro de los muchos pastores había uno que era bueno. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque puertas había muchas. ¿Por qué? Porque formas había muchas, pero Él está diciendo, yo soy la puerta que lleva la salvación. Yo soy el buen pastor, porque hay muchos pastores que tienen buenas intenciones, pero no son correctos. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. No todos son buenos, no todos son correctos, no todos son direccionados por Dios, no todos están hablando directamente de la forma de Dios, y eso es lo que el pueblo tiene que aprender. Por eso antes se decía, mirá, yo gané un alma y le dije, anda a cualquier iglesia, mientras vayas a cualquier iglesia evangélica está bien. No, ¿cómo a cualquier iglesia? ¿Usted se va a hacer responsable por esa alma de mandarla a cualquier lado? Si gana un alma, ¿qué es lo que le convendría decir? Y vení donde yo voy. Al menos inicialmente, para que aprenda bien, y después, bueno, que Dios disponga, si el alma es de Él, la deje o la lleve donde Él quiera, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, anda a cualquier iglesia. Yo cómo puedo estar seguro que todas las iglesias están haciendo la voluntad de Dios, que todos los ministerios están haciendo la voluntad de Dios, que todos los ministros, que todos los pastores, que todos los apóstoles? Yo pregunto hoy, ¿dónde están la cantidad de cientos de miles de apóstoles que hasta el año pasado llenaban la tierra de tener doctrina apostólica y de ministerio apostólico? ¿Dónde están con toda esta pandemia? ¿Cuántos de todos ellos levantaron la voz para decirle al pueblo y advertirle lo que iba a pasar? Por eso tenemos que hablar del nuevo orden, porque lamentablemente antes de este tiempo no se alcanzó a hacer el trabajo y la iglesia, muchas personas desestimaron la dirección de Dios. Cuando Dios advertía, cuando Dios llegaba con una palabra dura o difícil, parecía como que era raro lo que estábamos escuchando. Número 3, en el versículo 3. Entonces vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahí está el pueblo. ¿Cuál es la tarea del pueblo? Es moverse detrás, es moverse en acompañamiento, es moverse cuando es el momento de moverse, es moverse cuando Dios se mueve, es moverse cuando el liderazgo de Dios se mueve. Si tengo un arca, si tengo la presencia de Dios y tengo un sacerdocio que está en dirección, en comunión con esa arca, con esa gloria de Dios, entonces yo ahora sé cómo moverme, cuándo moverme y detrás de quién moverme. ¿Está comprendiendo? ¿Por qué por qué esta tarea? Si va a ser tiempo de un nuevo orden divino, tiene que ser a la forma de Dios. Si estamos hablando de que Dios va a establecer un nuevo orden divino, va a ser a la forma de Dios. ¿Por qué estos 3 pasos iniciales? Bueno, rápido y conciso. Esta escuela Dios se la dio a Josué porque todo el peregrinaje de Moisés fue un dolor de cabeza. Porque todos los 40 años de Moisés hasta llegar, usted sabe que
la salida de Egipto a la tierra prometida tenía una distancia de 11 días y medio. 11 jornadas, dice la Escritura. O sea que ellos salían de Egipto llenos de oro, de plata, de riqueza. Por eso cuando ellos salieron ni siquiera salieron con comida preparada, porque en 11 días llegaban rápido a la tierra prometida. Diga conmigo, iba a ser rápido. Pero ¿por qué se demoraron 40 años si en 11 días tenían que llegar? Porque desde que salieron, lo único que quisieron hacer es lo que querían. Siempre se quejaban, siempre estaban desconformes, siempre estaban quejosos, siempre cuestionando a Dios. ¿Para qué nos sacó Dios? ¿Para qué nos muramos? ¿Para qué Dios me trajo hasta acá? ¿Para qué Dios me esto? ¿Para qué Dios lo otro? ¿Para qué Dios? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Con todos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Entre? ¿Cuá? ¿Bla? Todo. Imagínate, ¿sabes lo que era eso? Hasta que Dios dice, ok, vamos a pasar el filtro. Todo esto tiene que salir, todo esto hay que limpiarlo, todo esto hay que sacarlo, porque entonces no van a poder entrar a un nuevo nivel con tanta estructura. Hola. Cuando llegan a este punto, Dios le pide esto y le dice lo siguiente. Hagan esto, versículo 3, verso 4, a fin de que sepan el camino. A fin de que sepan el camino, que conozcan el camino. Ahora, para poder conocer el camino correcto, tengo que tener al menos 3 cosas. Una es el arca, como dijimos. 2, un sacerdocio que se mueva de acuerdo a la voluntad del arca. Y número 3, estar dispuesto a seguir, dispuesto a acompañar. Hasta antes del Jordán, hasta antes de Josué, todo el pueblo que acompañó a Moisés, lo que menos quería hacer es acompañarlo a Moisés. Moisés le decía, a la derecha, ¿y por qué vamos a la derecha? Vamos a la izquierda. ¿Cuántos quieren ir a la izquierda? Levanten la mano. ¿Cuántos vamos a la izquierda? Entonces se levantaban todos los que querían ir a la izquierda y Dios tenía como pasó con Coré. Dice, bueno, mañana, dice, sacalo a todos afuera y yo le voy a demostrar que yo soy Dios y que estoy en contra de la rebeldía. Entonces al otro día salieron los 250 de Coré y Dios tuvo que abrir la tierra y se los tragó a los 250 que tenían incenso. Y así se pasaron 40 años. Y el que tenés a tu lado, qué aburrido. Vamos a decir otra vez, qué aburrido. Hermano, no es aburrido todos los días cuestionando lo que Dios va a hacer o cómo Dios lo va a hacer. No es aburrido que cada domingo el predicador o cada domingo el pastor o cada día X el pastor o quien fuese el líder diga, hermanos, este mes vamos a hacer esta actividad de parte de Dios, etcétera, etcétera, y esté todo el mes la gente hablando que sí, que no, y vos que sí, vos que estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Es aburrido, diga conmigo, cansa. Entonces ese tipo de actitud no puede ser buena para entrar a un nuevo nivel. Vamos al culto a las 5, pero no tengo otra cosa que hacer, el apóstol a las 5 de la tarde, salgo con los ravioles en la garganta. No coma ese domingo, no te vas a morir. No, vamos a cambiar el horario a las 7 con el frío que está haciendo. ¡Oh, Señor amado! Hola. ¿Viste? 3 días de culto, 3 días de culto. Claro, no debe hacer nada, por eso quiere 3 días de culto. Aleluya. Ojo, yo estoy contando las cosas que le pasaban a Moisés. Salgan todos los días a la mañana a recoger el maná, todos los días, ¿por qué no? Y si hoy salgo y recojo para hoy, para mañana, así mañana duermo un rato más. Entonces, había algunos que se creían que eran inteligentes y dicen, hoy, mire lo que voy a hacer, hoy voy a recoger doble porción, entonces mañana cuando todos salgan a recoger el maná fresquito, yo me quedo un rato durmiendo más. Y resulta que cada vez que la gente hacía eso, iba a buscar el maná que había guardado del día anterior y estaba lleno de moho, estaba verde.
Porque nadie se puede hacer el vivo con Dios. Entonces dice Dios, sos pícaro. Bueno, todos van a comer maná fresco menos vos. Vas a comer pan verde. Y cuando el pan se pone verde, ahí aparece, esto me das a mí, yo soy tu hijo. Yo consagré la semana y me da el pan verde. Te da el pan verde porque te querés hacer el pícaro con Dios. Hola. Esto era todos los días. ¿Vos sabés qué? 40 años. 40 años, hermano. Y fíjate, para mal nuestro, nosotros llevamos 2021 años haciendo lo mismo que hizo Israel durante 40. Pero nosotros llevamos 2000. Decía que tenés a tu lado, es mucho tiempo. ¿Vos entendés lo que estoy diciendo? Sí. La crucifixión hubo un antes y un después. La resurrección de Jesús, por eso es antes de Cristo, después de Cristo. Después de Cristo, la iglesia apostólica funcionó solamente 560 años. Solamente 560 años. Esto es hasta la segunda, casi tercera generación de los primeros apóstoles. Jesús, los 12, y después de los 12, la segunda camada, la tercera generación apostólica. Todo lo que Jesús había hecho en 3 años y medio, volvió para atrás. Porque la tercera generación y media, después de la resurrección de Jesús, otra vez los hermanos, los creyentes comenzaron a imponer su propia voluntad y se empezaron a acomodar a los gobiernos de turno. Entonces se hizo el poder político religioso, lo que conocemos hoy como el Vaticano. ¿Está escuchando? Y es lo que se conoce en estos últimos tiempos que han hecho las iglesias llamadas evangélicas, que se han puesto de la mano de los gobiernos de turno y los han coimeado con beneficios. Exactamente lo mismo que hace 2000 años. Estamos igual, hermanos. Por eso hoy tenemos que estar hablando de un nuevo orden, porque hay que empezar de nuevo. A la forma de Dios. Diga conmigo, por segunda vez. Hay una tercera, a la forma de Dios. Jesús vino a la tierra para eso. Por eso cuando le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué dijo Jesús? Todos lo conocen, hasta cuando era católico lo decía. Gracias, hermano. Padre nuestro, santificado, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué? Y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Esa es la oración que enseñó Jesús, no el rezo del Padre Nuestro y el Ave María y todo, no. Jesús le estaba diciendo, está empezando una nueva forma de reino. Yo vine a establecer el reino de Dios a la tierra, para que en la tierra se haga como en el cielo. Ese era un nuevo orden divino, porque el antiguo orden divino ya estaba viciado con los sacerdotes. Por eso Mateo 23, Jesús hace una carta y dice, ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, falsos, chantas, mentirosos, etcétera, 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 etcétera. Y le puso fin a eso y empezó un nuevo orden divino. Eso es lo que se estableció en este tiempo llamada pandemia para muchos, o virus para otro, o enfermedad para otro, castigo para otro. Dios se hastió y le puso un punto final a todo el sacerdocio viciado que había, corrupto que había, manchado con las políticas de turno, donde llenaron las plataformas de políticos diciendo que estaban convertidos, donde llenaron las iglesias y cambiaron votos por
beneficios que luego dijeron que era la bendición de Dios, todo eso fue como olor a podrido delante de las narices de Dios, hasta que Dios dijo: se terminó, hasta acá se llegó. Lo que le pasó a Moisés en el desierto es exactamente lo que pasó. Pero si la iglesia de Dios de este tiempo, del siglo XXI, va a entrar a una nueva dimensión de unción, a un nuevo tiempo de gloria, créeme en el nombre de Jesús que no va a ser de la misma forma que venía. Esto se rompió y hay cosas que no van a volver nunca jamás. Formas, maneras, costumbres, caprichos, mentiras, hipocresía, Dios no las va a permitir más. La iglesia que va a meterse en ese Jordán, la iglesia que va a meterse a ese nuevo tiempo de unción, si se va a meter, lo va a hacer a la forma de Dios. Por eso Dios le dice tres cosas iniciales. Número uno, aprender a levantar la mirada y a mirar a Dios por encima de todas las cosas. Número dos, aprender a diferenciar un sacerdocio de otro. No todos los sacerdocios son iguales, no todos los ministerios son los mismos, no todos están haciendo la voluntad de Dios. Y número tres, yo tengo que estar dispuesto como pueblo a ser dirigido, direccionado, y aprender a no decir: por a mí me gustaría que se haga de esto. ¿Cuándo me van a preguntar si yo estoy de acuerdo? Jamás de los jamases. Decía que tenés a tu lado: nunca. Porque Dios no es democrático. El gobierno de Dios no es democrático. Dios no le pregunta al pueblo qué quiere. El gobierno de Dios es teocrático. Es la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. La recibís, la aceptás o la rechazás. La seguís o la abandonás. No hay otra forma. Hermanos, ¿qué les gustaría escuchar? Díganme. Y claro, imagínate estar en un lugar donde nos digan lo que queremos escuchar. ¡Qué lindo! Y así le fue a toda esa gente, por buscar lugares donde le decían lo que ellos querían escuchar. En lugar de que sean corregidos: no, está bien, hermano, no se haga problema. El Señor le entiende. Usted sabe que Dios le ama y Dios igual está con usted. ¡Qué hermoso! ¿Qué vas a ir a ese lugar donde te retan todos los domingos? ¿Cuántos de los que estamos acá entendemos que Dios nos ama? ¿Seguro? Bien convencido. Entonces, ¿sabe qué dice Dios? Que a los que ama, ¿qué? Corrige, disciplina. Yo digo: ay, el Señor me ama. ¿Qué te cree, que me van a venir dulces? Si Dios me ama, Dios me va a corregir si necesita corregirme. Y si estoy caminando bien, el Señor me va a acompañar, me va a fortalecer, me va a bendecir por eso que está bien hecho. Pues no puedo pretender que Dios, siendo Dios, me diga lo que yo quiero escuchar. Ok. Verso 4. Todo esto pasa para que conozcamos el camino por donde vamos a andar. Esta es la otra tarea que tenemos. Es poder entender, poder descubrir el camino por donde te están llevando. Proverbios capítulo 14, verso 12. ¿Qué dice? Todos lo saben de memoria, ni lo busquen. Hay caminos que al hombre le parecen, ¿cómo? Derechos, buenos, rectos, pero su fin es camino de muerte. Eso le pasó 40 años a los hebreos en el desierto. Cada vez que había un problema, ¿qué decían? Bueno, Dios sabrá, Moisés sabrá por lo que está haciendo, Dios sabrá por qué le pidió esto. No, ¿qué vamos a escuchar a este Moisés? Ya el sol del desierto lo enloqueció, está loco este. Designemos un líder, escuchemos a otro líder, escuchemos a otro consejero. No importa lo que dice, ¿qué decís vos? ¿Qué te parece? Moisés dijo esto, ¿vos qué decís? Me quedo con lo que vos decís. Todos, gracias a Dios, hasta acá tenemos los sentidos sanos, estamos completos en esos sentidos.
Haga conmigo un ejercicio, haga así. Haga así. Toque ese toque tiene acá, ¿sí? ¿Cuántas tiene? 2. Haga así. ¿Cuánto tiene? Haga así. ¿Cuánto tiene? ¿Sabe para qué? Para que mire más, escuche más y hable menos. Para que aprenda el camino que voy a andar. Dice Jeremías, ¿acaso el barro puede decirle al alfarero: ay no, a mí haceme una jarrita larguita, estiradita? El barro no le puede decir al alfarero: no me apreté demasiado, ya estoy bien así. Es el alfarero el que decide si ya estoy o no. Es el alfarero que decide si el barro está a punto o le falta seguir amasando. Decía que tienes a todo, capaz que falta más amase. ¿Cuándo se va a dar cuenta el apóstol que yo ya estoy para jugar en primera? ¿Acaso le puede decir el barro al alfarero: a mí no me hagas así, haceme más lindo que el otro? No. A fin de que conozca por qué te estoy pidiendo esto, le dice Dios a Josué. Yo quiero que el pueblo aprenda a mirar el arca. Quiero que el pueblo defina correctamente el liderazgo que va a seguir. Y número 3, que el pueblo determine ir por un camino que ellos todavía no conocen. Porque todo lo que se vivió hasta acá fue una cosa, pero lo que comenzó el año 2020 para adelante, nadie más que Dios sabe cómo es, cómo se tiene que hacer y de qué forma se va a desarrollar. Por eso es el gran problema de muchos pronosticadores, por eso es el gran problema de muchas personas que quieren seguir trayendo al presente formas del pasado. Toda la generación que va a entrar a este nuevo orden divino lo va a hacer solamente si está dispuesta a seguir el consejo y los pasos de Dios. Porque todo lo vivido, lo experimentado, ya no cuenta. Decirle al que tenés a tu lado, ya no cuenta. Otra vez. Ok, entonces esto es empezar de nuevo. Decía que tenés a tu lado, hay que empezar de nuevo. Otra vez. Empezar de nuevo. Hay caminos que parecen correctos. Ellos tenían caminos que le parecían correctos. Le querían decir a Moisés cómo tenían que hacer. Le querían decir a Moisés cómo tenían que desarrollar. Querían decir a Moisés todo el tiempo qué hacer, cómo dividir el agua. Moisés, ¿por qué no vamos por este lado que es más corto? No, porque yo tengo que ir por donde Dios me dice que vaya. Lo tengo que hacer como Dios me dice que lo haga. Tengo que decir lo que Dios me dice que tengo que decir. No es como piensan los hombres, no es lo que le parece a la gente. Por eso la gente está viciada. Dice, a mí me parece, yo creo, porque yo también oro. Porque a mí también el Espíritu Santo me habla, claro, pero el Espíritu Santo te va a hablar de los errores tuyos, te va a decir cómo corregir tu pecado, te va a decir cómo ser mejor creyente, no te va a decir cómo mover el reino de Dios, al menos que sea llamado para hacerlo. La propia hermana de Moisés quedó leprosa por hablar de él. La profetisa quedó leprosa por murmurar de Moisés. Y también la iglesia tiene que entender, la iglesia debe comprender, la gente tiene que aprender que Dios no va a tolerar en este nuevo tiempo los malos comentarios y las malas actitudes contra sus ministros. No lo va a permitir. Hubo un cambio, hubo una modificación. Dios ha determinado hacer nuevas cosas y nuevas formas.
Diga conmigo, hay un camino nuevo y me tienen que enseñar cómo caminarlo. Escribí esto para terminar. Los caminos ya recorridos, las buenas ideas, las experiencias pasadas pudieron ser importantes. Y es verdad, la iglesia todos estos años ha experimentado cosas maravillosas, han tenido buenas ideas. Pero ¿sabe? Todo lo que hasta este 2020 resultó como digno de ser imitado, como la iglesia estaba acostumbrada a copiar a imitar todo eso perdió sentido, se terminó. Hay iglesias, la iglesia ha tenido buenos intentos, ¿verdad? Y ahora quieren volver a repetir. Por eso les dije antes que pasara esto, inclusive antes que llegue el plan de vacunación, que la iglesia pensaba que esto se terminaba y que iba a haber una explosión de salvación y que las iglesias se iban allá. Y yo le dije, eso no va a pasar, porque la gente siempre va a buscar una nueva alternativa para no correr a Dios. Y les dije, cuando lleguen las vacunas, toda la gente va a correr a las vacunas y se van a olvidar de Dios. Y está aconteciendo. No traes a la iglesia a alguien ni encadenado. Dice, no, ya me vacuné, estoy inmunizado, puedo seguir mi vida normal. Hola, ¿me está escuchando? Hay un camino nuevo, porque es un tiempo nuevo. Y Dios tiene nuevas formas, nuevas maneras. Porque mucho de lo que empezó bien terminó mal, porque lo corrieron a Dios del medio. Muchas cosas que se hicieron fueron de Dios, empezaron en Dios. Pero después, con el afán, con el apuro, con la intención de conquistar más y más, Dios se fue quedando, ¿verdad? Dios se fue quedando y muchos que empezaron con Dios siguieron solos, siguieron sin Dios. Hay muchos creyentes que empezaron a tener éxito cuando caminaron con Dios, pero luego el mismo éxito los separó de Dios, los alejó de Dios. Ya no había tiempo para escuchar a Dios, ya no había tiempo para que me aconsejen, ya no había tiempo. Hay gente que ha crecido y que ha madurado y eso creyeron que ya bastaba como para no ser aconsejado. Hermano, yo estoy encaminándome ya casi a los 50. Aunque no parezca, ¿verdad? Mira. Pero aún así, ¿sabes? Todavía tengo la bendición de tener a mis padres. Y siempre desde hace años le enseño a la iglesia algo. Aunque sepas lo que tu padre te va a responder, nunca pierdas la capacidad de escucharlo. Nunca pierdas la capacidad de consultarle sobre un asunto, no importa la edad que tengas, no importa que ya seas grande, que ya tengas hijos y que vos seas padre. No te olvides que nunca dejarás de ser hijo. Nunca. Nunca. Aunque seas un hijo exitoso, pero hijo al fin. Cuando nosotros perdemos la capacidad de escuchar, es cuando empezamos a correr los riesgos de la caída. Porque la Escritura nos enseña que antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. ¿Y sabe qué es la altivez de espíritu? Yo ya soy grande. ¿Para qué voy a preguntar si yo ya sé? ¿Qué importa si sos grande y si sabés? Es una práctica de humildad el preguntar y el escuchar. Cuando un discípulo, Jesús dijo esto práctico. Mire, ustedes, y está hablando Jesús, no yo. Esto dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y qué discípulos? Ustedes ya los conocen, ¿verdad? Pedro, Andrés, Tomás.
O sea, no estamos hablando de gente que era de fuego, de fe. Tomás que le dice, yo si no te meto el dedo en la llaga, no creo que resucitaste. Discípulo de Jesús. Y Jesús le dice, ustedes harán cosas mayores a las que yo hice. ¡Wow! Ponete vos en ese lugar, que Jesús te esté hablando y te va a decir tu nombre, X. Vos vas a hacer cosas mayores a las que yo hice. Imagínate las cosas que hizo Jesús. En otras palabras, las cosas que hizo Jesús van a quedar pequeñas a las cosas que vos vas a hacer. Wow. La carne. Ya sabía. Ahora Jesús dice lo siguiente. Pero el discípulo no será mayor que el maestro. No entiendo. Es como decirte que el permiso de circular es hasta las 20, pero vos podés ir al bar hasta las 23. Si yo no puedo transitar hasta las 20, ¿cómo voy a ir a las 11 al bar? O sea, hay algo que no va. De paso, ¿se entendió? Esto es lo mismo. Ustedes que son discípulos harán cosas mayores, pero nunca van a ser más grandes que yo. Pero voy a hacer cosas mayores. Y ahí está el secreto. Aunque yo pueda hacer cosas más grandes que Jesús, nunca voy a ser más grande que Jesús. Y esa es la balanza en un discípulo. Aunque un discípulo supere al maestro, porque es obvio, si hay un buen maestro, su discípulo va a hacer cosas mejores. El alumno va a hacer cosas mejores que el maestro. Porque corre con ventaja, porque está bien enseñado, porque no solamente el maestro está enseñando de lo que aprendió, sino que está enseñando de la vida, de lo que experimentó. Entonces le acorta el camino para que no se golpee, para que tenga éxito rápido. Lo que a mí me llevó 10 años, 15 años, descubrirlo, aprenderlo, experimentarlo, no golpearme la cabeza y saber cómo hacerlo, a ustedes les lleva 40 minutos de predicación. ¿Cómo no van a hacer cosas mayores? Pero Jesús dice, ¿sabe una cosa? Aunque hagan cosas mayores, jamás van a ser mayor que el maestro, porque tienen una condición de alumno. Y eso es lo que entendió Elías con Eliseo. Eso es lo que entendió Josué con Moisés. Por eso hay poquitos ejemplos. Porque la mayoría de los discípulos están esperando su momento de publicidad. Y cuando un discípulo tiene el momento de publicidad, se olvida del maestro. Y Jesús, Dios enseña en el Antiguo Testamento, nunca te olvides del hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Y Nuevo Testamento, aunque hagas cosas mayores que tu maestro, el discípulo jamás será mayor que el maestro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso fue lo que le aconteció al pueblo de Israel por no entenderlo. Por eso lo llevó 40 años al desierto y por eso en 40 años hubo una generación de los que salieron de Egipto con más de 40 años. Ninguno entró, solamente Josué y Caleb, porque hubo en ellos un espíritu diferente. Un Josué que era celoso de su líder. ¿Cuántos escucharon predicaciones de que quién fue el que recibió las tablas de la ley en el monte? Los 10 mandamientos, ¿quién los recibió? Moisés. ¿Y usted cree que Moisés fue el único que subió al monte? No. Cuando Dios lo llama a Moisés, ¿sabe quién salió con Moisés al monte? Josué. Y cuando llegaron a la mitad del monte, Moisés le dice, quédate acá porque yo tengo que subir a la presencia de Dios. Y Moisés estuvo 40 días allá arriba esperando los 10 mandamientos.
pero a la mitad del monte estuvo Josué 40 días. Moisés no comió ni bebió, Josué no comió ni bebió, y el pueblo allá abajo se la pasó de fiesta y hasta un becerro de oro se hicieron. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando Dios lo llama a Elías y Elías lo llama a Eliseo, Eliseo le dice, quédate aquí porque Dios me ha mandado a tal lugar. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. 4 veces le pidió Elías que lo dejara, porque él tenía que ir a hacer otra cosa. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré, no te suelto. Yo ya he visto el arca y te he visto como sacerdocio. Ahora mi tarea es seguirte. No te dejo, no te suelto. Por eso hay pocas historias de esa en la Biblia. Y cuando Dios lo levanta a Eliseo, a Elías, y queda Eliseo, Eliseo tiene un discípulo que se llamaba Giesi. Y en lugar de Giesi hacer todo lo mismo que hizo Eliseo cuando era discípulo, hizo todo lo contrario. Se aprovechó de él, se aprovechó de la unción, creyendo que le podía sacar ventaja. ¿Y sabe cómo terminaron los días de Giesi? Giesi murió leproso, sin unción, sin bendición. Terminó en la ruina. ¿Por qué? Porque le quiso sacar ventaja a la unción de su maestro. Entonces son tiempos en los cuales nosotros debemos poner en balanza todas las cosas, porque Dios no está jugando en este nuevo tiempo. Dios ha tomado las cosas en serio, como siempre, pero va a llevar a la iglesia a un nivel que necesita la iglesia estar preparada. Verso 5, Josué le dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Qué le pide por último al pueblo? Santificarse. ¿Qué es santificarse? Dedicar a Dios algo. Y yo escribí lo siguiente: hay que prepararse para ver las maravillas de Dios. Decía que tenés a tu lado, hay que prepararse para ver. Otra vez, hay que prepararse para ver las maravillas de Dios.